Lectura bíblica correspondiente al día 10 de mayo del año 2025. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 21 en adelante. Pablo en Éfeso. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Jueces capítulo 11, versículo 34 en adelante. Jefté libera a Israel de los amonitas. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única, no tenía fuera de ella hijos ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeros y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Capítulo 12.
Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de la Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Chilobet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ibzán, Elón y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Job capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Manifestaciones del poder de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá, y se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren en su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo en el Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz?